cuando una función es discontinua en un punto. ¿Sí? Entonces, f es discontinua en el punto A. ¿Sí? ¿Y qué les parece? Bueno, la definición de discontinua es muy simple, es decir, si no es continua. O sea, si no es continua en x igual a A. A ver, parece que me volvió la conexión. Entonces, si no es continua en x igual a A, entonces decimos que es discontinua. Fácil la definición. ¿Estamos? O sea, si no se cumple la definición de continuidad, la función es discontinua. La definición de discontinuidad tenía 3 ítems. ¿Sí? Tenía 3 ítems. Entonces, si no se cumple alguno de los 3, ya va a ser suficiente para decir que la función es discontinua. Entonces, veamos algunos ejemplos de funciones discontinuas en un punto. Entonces, ejemplos. Por ejemplo, la función, ejemplo 1, f de x dada por x cuadrado menos 1 sobre x menos 1 es discontinua en x igual a 1. ¿Por qué va a ser discontinua en x igual a 1? O en a igual a 1 si quieren. Muy bien, exactamente, Marco. Porque el 1 no está en el dominio, ¿sí? Como el 1 no está en el dominio de la función, entonces no hay forma, directamente no tiene sentido pensar en analizar que sea continua en el 1. Entonces, eso directamente me descarta el hecho de que la función f pueda ser continua en el 1. Entonces, pues, el 1 no pertenece al dominio de f. De hecho, el gráfico de la función f es, ya hicimos uno parecido, así que esto me lo tienen que creer, es la recta con pendiente 1 y ordenada al origen 1, que tiene un agujerito a la altura del punto de coordenadas 1, 2. Ese es el gráfico de f de x. ¿Me lo creen? Habíamos hecho uno parecido. ¿Sí? Fíjense, si ustedes factorizan el numerador usando diferencia de cuadrados, simplifican el x menos 1 con el x menos 1 y les queda x más 1. ¿Sí? Entonces, pero ¿qué es lo que pasa? Entonces, el gráfico es el de la recta de x más 1, salvo en aquellos puntos de x que no están en el dominio. Justamente, en este caso, en el 1. Entonces, en el 1 no queda otra que hacerle un agujerito. Conclusión, cuando hacemos este gráfico, digamos, o sea, cuando graficamos esta recta, sí o sí tenemos que levantar el lápiz en el 1 para seguir después. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque 1 no está en el dominio de la función. Vamos con otro ejemplo. 2. Voy a poner g, espero no confundirme. ¿Sí? Vamos a hacer que g sea la función signo de x. ¿Sí? El otro día la mencionamos. Es 1 si x es positivo, 0 si x es 0, menos 1 si x es negativo. ¿Sí? Esta se llama función signo. Función signo. ¿Qué les parece esta función? ¿Qué le pasa en el 0? ¿Es continua, discontinua? Vamos a hacer el gráfico. Entonces tenemos que para los x mayores que 0, ¿sí?, la función vale 1. Entonces, voy a hacer un agujerito ahí, y acá la función para x a la derecha del eje y es constantemente 1, o sea, una recta horizontal.
Para x igual a 0, la función vale 0. Entonces ahí hacemos un puntito bien marcado. Y para x negativo, la función vale menos 1. Entonces, en menos 1 ahí en el eje y hacemos un huequito. Y para los x negativos, tenemos una recta horizontal a esa altura. Este es el gráfico de G. Entonces, ¿qué pasa en el 0? Yo puedo dibujar el gráfico sin levantar la fibra cuando paso por x igual a 0, o la voy a tener que levantar necesariamente. Eso es lo que uno tiene que fijarse. Y bueno, sí o sí vamos a tener que levantar la fibra, ¿no? Porque voy por el menos 1, menos 1, menos 1, llegué al eje Y y tengo que pegar un salto. Marcar un punto, tengo que pegar otro salto y seguir con otra recta horizontal a la altura del 1, como si fueran dos escalones, ¿sí? Exacto, Álvaro dice, los límites laterales no son iguales en x igual a 0, o sea, que lo que no se está cumpliendo es que no existe el límite de la función cuando x tiende a 0. El límite lateral derecho vale 1 y el límite lateral izquierdo vale menos 1. ¿Sí? Entonces, la función g es discontinua en x igual a 0, pues no se cumple la segunda de las condiciones que pedíamos en la definición de continuidad. No existe el límite cuando x tiende a 0 de la función g. ¿Sí? Si bien el 0 sí está en el dominio de la función en este caso, pero no importa, porque no se cumple otra. ¿Sí? Repito, para ser continua se tienen que cumplir las tres. ¿Sí? Para negar esto, o sea, negar una proposición, acuérdense, si niegan, tienen una proposición lógica P y Q. ¿Sí? Si la niegan, o sea, para que esa proposición sea falsa, basta con que no se cumpla P o con que no se cumpla Q. ¿Se acuerdan de eso? Entonces, con que no se cumpla alguna de estas tres, ya es suficiente para decir que la función no es continua. Vamos con el ejemplo 3. Y acá, alguien que preguntó hace un ratito por las asíntotas, acá vamos a tener un ejemplo. El ejemplo 3, supónganse que la función h de x dada por 1 sobre x. ¿Sí? En esta función, entonces, ¿cómo es el gráfico de esta? Ay, perdón. Sí. Ahí está, Gino, gracias. H de x, 1 sobre x. Y lo voy a analizar en x igual a 0. El gráfico de esta función, ¿cómo se llamaba? Y la curva, digamos, tiene un nombre. Es la hipérbola equilátera. Exacto. Hipérbola equilátera tiene esta forma, ¿sí? Este es el gráfico de h de x. ¿Qué les parece que pasa en el 0? ¿Sí? Entonces, ¿la función puede ser continua en el 0? Bien, dice Rodrigo que el punto donde estoy haciendo el análisis, el 0 no está en el dominio. Condición, ¿sí? Para que la función no puede ser continua en ese punto, ¿sí? Entonces, h no es continua, o no sé por qué escribí así, podemos poner es discontinua, en x igual a 0, ¿sí? Pues, y en este caso, no se cumple ni que el 0 esté en el dominio de la función h, ¿sí? Y tampoco existe el límite, ¿sí? O sea, en este caso no se cumplen dos de la condición. Ni tampoco existe el límite cuando x tiende a 0 de la función. ¿Estamos?
¿Qué, Diego? Bien. Bueno, no sé en qué momento lo que dije es que esta función h no es continua, o sea, es discontinua en x igual a 0, ¿sí? Y en este caso es porque no se cumplen dos de las condiciones. No está el 0 no está en el dominio de la función, ¿sí? Fíjense que el denominador se anula de 0. Y además tampoco existe el límite cuando x tiende a 0 de h de x. A más infinito, si me acerco al 0 por la izquierda, la función se va a menos infinito. ¿Por qué di estos tres ejemplos? Porque estos tres ejemplos son los que nos van a ayudar a clasificar según el tipo de discontinuidad. ¿Sí? Cuando una función es discontinua en un punto, lo que vamos a hacer es clasificar